Un crimen extraño. Segunda parte. Capítulo 4. La huida. La mañana siguiente a su entrevista con el profeta de los mormones, John Terrier se dirigió a la ciudad de Salt Lake y entregó a un amigo que partía hacia las montañas de Nevada una carta para Jefferson Hope, en la que le daba cuenta de lo que les amenazaba y le encarecía lo necesaria que era su presencia para socorrerlos. Una vez hecho esto, se sintió más tranquilo y volvió a su casa más confiado en el porvenir. Al llegar a la verja de su granja, le extrañó ver atados 2 caballos, uno a cada lado de la puerta, y aumentó su asombro cuando, al entrar en la sala, encontró a 2 jóvenes esperándole. Uno de ellos, de cara larga y pálida, se había tumbado en un sillón y sus pies descansaban en una banqueta. El otro, de cuello ancho y corto, que armonizaba perfectamente con los rasgos de animalidad pronunciada de su fisionomía, estaba mirando el paisaje detrás de la ventana, con las manos en los bolsillos y silbando una canción popular. Los 2 saludaron a Terrier con una inclinación de cabeza, y el del sillón empezó la conversación con las siguientes palabras. «¿No nos conoce? Mi compañero es hijo del viejo Trepler, y yo soy José Stangerson. Los 2 hemos viajado con usted a través del desierto cuando el Señor se dignó fijarse en usted y hacerle entrar en el rebaño de sus fieles ovejas. Y así entrarán todas las naciones y todas profesarán nuestra misma doctrina», replicó con voz nasal y desagradable el otro. «Es cuestión de tiempo. Por mucho que haya que moler, todo lo molerá el molino». John Terrier se inclinó fríamente. Empezaba a sospechar el porqué de esta visita. «Hemos venido», continuó Stangerson, «contando, como es natural, con el permiso de nuestros respectivos padres, para pedir a usted la mano de su hija. Pueden tanto usted como ella escoger entre nosotros 2, pero como el hermano Trepler tiene 7 mujeres y yo únicamente 4, creo que en buena lógica seré yo el preferido». No, hermano Stangerson», exclamó el otro. «Aquí no se trata de saber cuántas mujeres tenemos, sino cuántas podemos mantener, y en eso yo voy ganando. Mi padre me ha cedido sus molinos, y por lo tanto soy más rico y tengo más posibilidades que tú». «Pero mi porvenir es más brillante que el tuyo», replicó el otro con calor. «Cuando el Señor llame así a mi padre, seré dueño de su fábrica de curtidos y de su negocio en cueros y pieles. Además, soy mayor que tú y ocupo una elevada posición en la iglesia». Bueno, estamos discutiendo en balde. La chica es la que tiene que decidir», dijo el joven Trepler, mirándose con cierta complacencia en el espejo. «Ella decidirá y no nosotros». Durante todo este diálogo, John Terrier, conteniendo a duras penas su indignación y su rabia, no había pasado del umbral de la puerta, haciendo inauditos esfuerzos para no descargar su fusta sobre la espalda de aquellos imbéciles. «Oigan ustedes», dijo por fin, dando un paso hacia ellos. «Cuando mi hija me diga que llame a uno de ustedes, les recibiré. Entre tanto, salgan de mi casa, y que no les vuelva a ver». Los 2 jóvenes mormones se miraron estupefactos, sin comprender la causa de esta contestación. Para ellos, aquella discusión que acababan de tener era más bien un motivo de orgullo y de alegría que de indignación para el padre de la joven, objeto de sus afanes. «Hay 2 maneras de salir de aquí», gritó Terrier exasperado. «Por la puerta o por la ventana. Escojan ustedes». Había tanta indignación en su gesto, tanta amenaza en sus palabras, que los visitantes optaron por tomar prudentemente la puerta. El viejo colono les acompañó hasta la verja. «Ya me dirán ustedes, cuando se hayan puesto de acuerdo, cuál de los 2 ha de ser mi yerno», dijo con sarcasmo al tiempo de despedirlos. «Le pesará lo que acaba de hacer», bramó más que dijo Stangerson, lívido de rabia. «Acaba usted de desafiar al profeta y al consejo de los 4. Ya se arrepentirá usted». «El Señor le castigará como se merece», añadió Trepler. «¿Sí? Pero antes me adelantaré yo», exclamó furioso Terrier, lanzándose a coger un fusil que hubiera disparado sobre ellos si Lucy, que había acudido a los gritos, no lo hubiera impedido cogiéndole por los brazos. Antes de desasirse de ella, oyó el galope de los caballos, lo cual le dio a entender que los mormones se habían puesto fuera de peligro. «Miserables, dijo Terrier, enjugándose el sudor de su frente. «Antes preferiría verte muerta que esposa de uno de sus bandidos». «Yo también, padre», respondió ella. «Afortunadamente, Jefferson estará pronto con nosotros». «Así lo espero, y cuanto más pronto sea, mejor. No sabemos de lo que serán capaces esos villanos para conseguir su propósito». Y en efecto,
Necesario y mucho era el concurso de otra persona para sacar de aquel atolladero al viejo colono y a su hija adoptiva. Desde que la colonia era tal, no se recordaba una desobediencia y un desacato semejante a la autoridad de los ancianos. Si faltas mucho más insignificantes habían sido castigadas con rigor, ¿qué pena impondrían a una rebelión como aquella? Ni la riqueza ni la posición adquirida a costa de tantos esfuerzos podían servir de atenuantes. Otros muchos colonos más ricos y de posición igual a la suya habían desaparecido sin dejar rastro de sí, y la Iglesia habíase apoderado de todos sus bienes. A pesar de su valor probado y de su audacia, los tremendos peligros que Terrier presentía le llenaban de terror. Hubiera de buen grado arrastrado riesgos más temibles, pero la incertidumbre y el temor le enloquecían y aniquilaban. Sin embargo, delante de Lucy disimuló su preocupación y afectó no dar importancia a aquel suceso, pero ésta, con su penetración peculiar, adivinó que no estaba, ni mucho menos, tranquilizado. Terrier esperaba recibir de Young ya una carta, ya instrucciones verbales y, aunque efectivamente intervino el profeta y tuvo noticias de él, no fue por el conducto que creía. A la mañana siguiente se sorprendió desagradablemente al encontrar sujeto con un alfiler el embozo de su cama y precisamente sobre su pecho un papel cuadrado en el que se veía escrito con gruesos caracteres: aún le quedan a usted para decidirse 29 días. Pasados estos... Semejante advertencia era más alarmante que una amenaza. ¿Cómo habían podido llegar hasta su habitación? Esto le inquietaba y preocupaba atrozmente. Sus criados dormían en las dependencias de la casa, y todas las puertas y ventanas de la casa habían sido herméticamente cerradas. Rompió en 1000 pedazos el papel y no habló de él a su hija, pero su preocupación aumentó sobremanera. Los 29 días en cuestión eran, sin duda alguna, el complemento del mes que le había dado de término Young. ¿Qué hacer contra un enemigo que empleaba tales armas y tan misteriosamente? La mano que se había limitado a sujetar con un alfiler el papel podía muy bien haberle matado sin dejar rastro alguno. Al día siguiente recibió una impresión más fuerte aún que la anterior. Lucy y él habíanse sentado a la mesa para almorzar, cuando la joven lanzó un grito de sorpresa y señaló con el dedo el techo. En el centro aparecía escrito con carbón el número 28. Para ella, este número nada significaba y no la preocupó. Aquella noche, el viejo Terrier no se acostó y vigiló toda la casa armado de un fusil, pero aunque nada oyó ni nada vio, a la mañana siguiente un enorme 27 se veía en la parte exterior de la puerta. Y esto sucedió los demás días. Cada mañana, Terrier se cercioraba más y más de que sus invisibles enemigos seguían llevando la cuenta de los días que completaban el mes de plazo. Tan pronto aparecía escrito el número fatal en la tierra como en la pared y hasta en la verja del jardín se veían clavados papeles con la advertencia. A pesar de su vigilancia, Terrier no podía descubrir de dónde provenían estos avisos diarios. Con solo verlos se sentía dominado de un terror supersticioso que paralizaba sus iniciativas. Una sola esperanza le quedaba: la llegada del joven cazador de Nevada. 20 días de plazo habían transcurrido. Los 20 habíanse reducido a 15, los 15 habían bajado a 10, y aún no se tenía ni se había recibido la más vaga noticia del ausente. Cada vez que se oía el trote de un caballo en el camino, o la voz de un carretero arreando a las mulas, el colono se precipitaba a la puerta, creyendo haber realizado sus deseos. Por último, cuando el número 5 fue reemplazado por el 4 y el 4 por el 3, perdió por completo toda esperanza de salvación. Abandonado de todos y sin conocer, como no conocía, el país en que vivía, se dio completa cuenta de su impotencia. Los caminos estaban estrechamente vigilados, y nadie podía circular por ellos sin una orden firmada del Consejo. Desde cualquier punto de vista que observaba su situación, comprendía que era imposible evitar la catástrofe prevista, y, sin embargo, la resolución del buen viejo era inquebrantable. Antes muerta que consentir en lo que él consideraba su deshonra y su desgracia. Una noche, solo en su casa, reflexionaba sobre la terrible situación y buscaba un medio de salir de ella. Al amanecer de aquel día, el papel fatídico le había mostrado un número 2. El próximo amanecer sería el último del plazo que le habían concedido. ¿Qué sucedería después? Una legión de tenebrosos pensamientos la asaltó. ¿Qué sería de su hija cuando él no existiese? ¿No habría ningún medio para desembarazarse de aquella red que le aprisionaba? Al considerar su impotencia, inclinó su cabeza y rompió a llorar desconsoladamente.
Pero pronto se oyó un ruido. ¿Qué sería? Un ligero rascar en la puerta interrumpía el silencio de la noche. Terrier se deslizó al recibimiento para oír mejor. El ruido cesó unos instantes. Luego volvió a dejarse oír misteriosamente. Sin duda alguna alguien rozaba una de las dos hojas de la puerta. ¿Sería algún asesino designado por el tribunal secreto para cumplir sus sanguinarias órdenes? ¿O bien algún agente que marcaba el número del último día del plazo? Esta duda cruel impresionó de tal modo al pobre viejo que, prefiriendo una muerte inmediata a esta incertidumbre, descorrió el cerrojo y abrió bruscamente la puerta. Nada vio. Todo estaba en silencio en la serenidad de la noche. Las estrellas brillaban en el firmamento. Escrutó con la mirada la oscuridad hasta la valla del jardín, pero ni dentro de éste ni en el camino se veía ser humano alguno. Con relativa tranquilidad iba a cerrar Terrier, cuando divisó, con asombro a sus pies, tendido en tierra y con la cara pegada al suelo, a un hombre. Tanta impresión le hizo este espectáculo que tuvo que apoyarse contra la pared y echarse mano a la garganta para ahogar el grito que iba a dejar escapar. Pensó que era algún herido que hasta allí se había arrastrado, cuando observó que aquel hombre se deslizaba como una serpiente hasta el recibimiento, y una vez dentro de la casa se levantó, cerró la puerta, y el colono vio aparecer ante sí el rostro salvaje y fiero de Jefferson Hope. «Bendito sea Dios», exclamó John Terrier. «¡Qué susto me ha dado usted! ¿A qué viene entrar de este modo?» «Deme algo de comer», dijo Hope con ronca voz. «No he comido desde hace 48 horas». Se abalanzó como una fiera sobre la carne y el pan que le presentó Terrier y los devoró con avidez. «Lucy, ¿cómo está?», preguntó, pasado el primer momento. «Bien. Ignoro en absoluto los peligros que nos cercan». «Me alegro. La casa está vigilada por todas partes. Por eso he entrado como lo hice. Serán todo lo hábiles que quieran, pero no tanto como para coger un cazador de antílopes». Desde que había llegado este aliado, John Terrier se sentía más animado. Otro hombre. Cogió la mano de Hope y la estrechó cordialmente. «Me siento orgulloso de usted», dijo. «Pocos habrá que quieran correr nuestros peligros y exponerse a nuestros riesgos». «Tiene usted razón, padre», exclamó el cazador. «Pero de todos modos, aunque le quiero bien, si fuera usted solo el metido en estos líos, creo que lo hubiera pensado antes de decidirme a prestar mi auxilio. Lucy es la que me ha traído aquí, y para que le suceda alguna desgracia, es preciso que no exista un Hope en el Utah. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es el último día del plazo, y si no hacemos algo esta noche, todo se ha perdido. Tengo una mula y 2 caballos que esperan en el desfiladero del Águila. ¿Cuánto dinero tiene usted?» $2,000 en oro y 5,000 en billetes. «Es bastante. Yo, por mi parte, tengo otro tanto. Es absolutamente imprescindible que lleguemos a Carson a través de los montes. Vaya usted a despertar a Lucy. Suerte nuestra es, y grande, que los criados no duerman en la casa». Mientras Terrier iba a despertar a su hija y a prepararla para el viaje, Jefferson Hope hizo un paquete con todo lo que encontró de provisiones y llenó de agua su cantimplora, sabiendo por experiencia lo difícil que es encontrar en el corazón de la montaña agua potable. Cuando hubo acabado, aparecieron el colono y su hija. La ternura de la entrevista fue interrumpida por los preparativos de la marcha, pues los minutos eran preciosos y no se podían desperdiciar. «Partamos», dijo por fin Jefferson Hope en tono bajo, pero resuelto, como aquel que sin dejar de reconocer el riesgo al que se expone, tiene confianza en sí mismo. «La casa está vigilada por delante y por detrás, pero con grandes precauciones podremos salir por una ventana de los lados y echar a andar atravesando los campos. No distamos más que 2 millas de donde nos esperan los caballos, y al salir el sol podemos llevar ganada a nuestros perseguidores la mitad de la jornada». «¿Y si nos detienen?», preguntó Terrier. Hope señaló la culata del revólver que llevaba al cinto. «Si son numerosos, nos desembarazaremos de 2 o 3 por lo menos antes de rendirnos», contestó con siniestra sonrisa. Todas las luces de la casa habían sido previamente apagadas, y por la ventana Terrier miró aquellas tierras que habían sido suyas y que ahora abandonaba para siempre. Sin embargo, el honor y la felicidad de su hija podían más en él que la pérdida de sus haciendas, y no sintió excesivamente su ruina. Todo estaba en calma, todo parecía tan tranquilo, desde los rumorosos árboles hasta los plantíos inmensos y solícitamente cuidados, que nadie hubiera creído que en aquel paisaje se albergaba una intención siniestra y criminal. Y sin embargo, la palidez del cazador y la expresión grave de su cara daban a entender bien a las claras que, por lo que había visto, sabía a qué atenerse.
Terrier había guardado el saco lleno de oro y billetes. Jefferson Hope se había cargado de provisiones y Lucy llevaba un paquete pequeño que contenía lo para ella más importante. Abrieron la ventana lo más sigilosamente posible y, favorecidos por una nube que oscureció más el paisaje, soltaron al jardín, deslizándose, arrastrándose, conteniendo la respiración. Llegaron hasta la tapia que separaba la posesión del campo abierto. Iban ya a saltarla cuando Hope los cogió por los brazos violentamente y los hizo agachar en la sombra, donde permanecieron un gran rato silenciosos y temblorosos. Educado en las montañas, Jefferson Hope debía a su existencia nómada el tener un oído finísimo. En esta ocasión, sirvió esto de mucho a los fugitivos. Apenas se habían escondido, oyeron un silbido de búho, al que respondió otro a cierta distancia y otro más allá. Casi al mismo tiempo se dibujó una vaga silueta y repitió la señal, hasta que una segunda sombra apareció en la oscuridad. Mañana por la noche a las 12, dijo el que parecía ser el jefe, cuando el búho silbó 3 veces. Está bien, respondió el otro. ¿Es preciso prevenir al hermano Draper? Prevenidle, así como a los otros. 9-7. 7-5, repitió el segundo, y las dos siluetas se alejaron en distinta dirección. Las últimas palabras intercambiadas eran, sin duda, alguna contraseña especial. Cuando el ruido de pasos hubo desaparecido, Jefferson Hope se levantó de un salto y ayudó a sus compañeros a saltar la tapia. Después lo siguió a través de los campos todo lo más velozmente que pudieron, ya llevando en hombros a la joven, ya dándole fuerzas que en algunas ocasiones parecía perder. Pronto, pronto, decía de vez en cuando. Estamos en la misma línea de los centinelas, y todo depende de nuestra celeridad. Pronto. Cuando hubieran llegado al camino central, caminaron con más celeridad. Tuvieron la suerte de no encontrar más que una sola persona, pero no los reconoció. Cerca ya de la ciudad, el guía torció y se metió por un sendero estrecho que se perdía en las montañas. Una cortadura a pico formaba el desfiladero del Águila, donde esperaban los caballos. Con su instinto peculiar, Jefferson Hope escogía el camino conveniente entre las enormes masas de roca o en el lecho seco del torrente para llegar cuanto antes al sitio designado. La joven fue colocada sobre una mula. El viejo Terrier, siempre provisto del saco de dinero, montó en uno de los caballos y Jefferson Hope en el otro, y enseguida echaron a andar por un sendero bordeado de precipicios. El espectáculo era capaz de amedrentar al que no estuviera acostumbrado a verla a menudo. Por un lado se elevaba, como unos 1000 metros, una enorme roca cuya cima parecía esconderse en las nubes. Largas vetas de basalto dábanle aspecto monstruoso. Del otro lado, obstruía parte del desfiladero una espantosa confusión de rocas y piedras. Por en medio de este caos iba el sendero, pero en tan malas condiciones que no solo no se podía caminar más que uno a uno, sino que únicamente caballistas muy expertos podían aventurarse por él. Sin embargo, a pesar de tantos peligros y tantos obstáculos, los fugitivos se habían tranquilizado poco a poco, pues cada paso que daban les iba alejando más y más del poder despótico y terrible de que huían. Pero aún estaban en la jurisdicción de los santos, y pronto iban a convencerse de ellos. Acababan de atravesar la parte más peligrosa del desfiladero, cuando Lucy lanzó un grito de espanto señalando con el dedo la cima de la montaña. Sobre una roca que dominaba el camino se destacaba netamente la silueta de un centinela avanzado. Los vio en la oscuridad y les lanzó el «¿Quién vive?», resonando el grito militar en el silencio de la noche. «Viajeros con dirección a Nevada», respondió Jefferson Hope, echando mano a su carabina. El centinela terció su fusil y los examinó como pareciéndole insuficiente la respuesta. «¿Con qué permiso?», preguntó. «Con el de los 4», respondió Terrier. Su experiencia y su conocimiento de los mormones le había enseñado que era la más alta autoridad que podía invocar. 9-7, gritó el centinela. 7-5, replicó Jefferson Hope, acordándose del santo y seña que había oído en el jardín. Pasad, y que el Señor os guíe, dijo el centinela. El camino se hacía más transitable y los fugitivos pusieron sus caballos al trote. Miraron hacia atrás y vieron al centinela apoyado en su fusil. Esta silueta les indicaba la frontera del pueblo de los elegidos. Ante ellos creyeron ver por fin brillar la aurora de su libertad. ¿Escuchas? Muchas gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado de este capítulo y que esperen el siguiente con ansias. Mientras tanto, ¿por qué no se dan una vuelta por mi página de Litnet? Soy un escritor y en Litnet he subido ya varias historias gratuitas. Si quieres perderte un rato con magia, magos, brujas, comedia, drama y relaciones emocionales, de seguro disfrutarás mi serie titulada Palabras y Hierbas. No obstante,
Si disfrutas de la erótica, también podrás encontrar una serie de relatos cortos para saciar ese deseo. El link a mi página de LitNet se encuentra en la descripción de este video. De nuevo, muchas gracias. Si quieren asegurarse de escuchar el siguiente capítulo, asegúrense de seguirme en la red social en la que estén escuchando esto. Pero sobre todo, si creen que a alguien le gustaría presumir que leyó Sherlock Holmes, compartan este podcast con ellos.